Vamos a trabajar clase virtual número 12, fecha 11 de noviembre del 2020. Docente María Alejandra Gutiérrez. Vamos a hablar acerca de las biomoléculas eh, que componen los seres vivos, ¿sí? Entonces, empezamos con las más sencillas que se llaman o se denominan glúcidos, ¿sí? Y que tienen varias funciones o sirven, por ejemplo, como combustible en el caso de los organismos que tengan, bueno, cuando los organismos necesitan energía, entonces ellos o de a partir de ellos se pueden obtener energías o calorías, que es lo que utilizamos para producir un trabajo en el organismo. Actúa también como reserva energética en el caso del almidón, el glucógeno, ¿cierto? Que es un polisacárido que está dentro de los animales como nosotros o como los mamíferos, las aves, etcétera, ¿sí? Eh, y obviamente que se utiliza esa energía únicamente en momentos en que se necesite. ¿Sí? Es como una reserva, es un guarda, una energía guardada. ¿Sí? El glucógeno se almacena en el hígado, para que se acuerden. Y además de eso, los glúcidos o carbohidratos son formadores de estructuras como por ejemplo la celulosa que conforma las, las paredes celulares, ¿sí? O también, por ejemplo, para la quitina, que es uno de los polisacáridos que conforman el exoesqueleto de los insectos o los artrópodos. Y tienen como fórmula general carbono, CN, o sea, N la cantidad X de carbonos, hidrógeno, dos veces hidrógenos, oxígenos, y esto multiplicado por la cantidad de carbonos. Pueden ser azúcar simples, como monómeros, polímeros o, bueno, como pueden ser azúcar simples, es decir, monómeros, o polímeros, que son la unión de varios monómeros. Pueden ser polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas, de acuerdo a el grupo funcional que los componga. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, también se les llama hidratos de carbono o glúcidos, ¿sí? Esto es lo que yo quería decir. Entonces, pueden tener el grupo formilo, o el grupo aldehído, ¿cierto? O pueden tener el grupo cetona. Si se dan cuenta que todos tienen OHs y tienen hidrógenos, ¿sí? Entonces, todos los azúcares están compuestos por grupos hidroxilo y por cadenas hidrocarbonadas, es decir, cadenas de carbono, ¿sí? Pueden ser aldosas cuando está el grupo aldehído, pueden ser cetosas cuando está el grupo cetona. ¿Cómo se clasifican? Pueden ser monosacáridos, como la fructosa, la galactosa, la ribosa, la desoxirribosa, ¿sí? Pueden ser disacáridos, como la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Los disacáridos son la unión de dos unidades de monosacáridos. Esos disacáridos eh, se forman a partir de un enlace glicosídico. Si se dan cuenta que aquí es oxígeno, esto es un enlace glicosídico. Esa unión entre ellos produce agua y bueno, forman, ya les dije, bisacáridos. Además de los disacáridos, también están los polisacáridos, que ya son la unión de más de dos monosacáridos, y entre ellos encontramos el almidón, el glucógeno y la celulosa. ¿Qué funciones tienen los glúcidos? Pueden servir como combustible celular, como ya les dije, como la glucosa o la fructosa también se puede utilizar para almacenar energía y para formar estructuras. No solamente la celulosa, como ya les dije a ustedes, sino también, por ejemplo, la ribosa y la desoxirribosa que se encuentran en los ácidos nucleicos o el ADN y el ARN, ¿sí? La quitina, que ya también les dije a ustedes. Y luego, vamos, bueno, del metabolismo no voy a detenerme a hablar. Vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos están formados también por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero ellos son insolubles en agua, ¿sí? Los lípidos los encontramos, por ejemplo, en aceites, también podemos encontrar aceites vegetales, bueno, en varios, en pescados, en avellanas, bueno, etcétera, ¿sí? Son insolubles en agua, ya se los dije, pero se pueden solubilizar en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo y el benceno, ¿sí? Los lípidos están formados por ácidos grasos. Aquí encuentran, por ejemplo, diferentes tipos, los triacilglicéridos, los fosfolípidos, las hormonas esteroideas y la vitamina A, que es un tipo también de lípido. Y ahorita nos vamos a detener para hablar de las funciones, ¿sí? Además de eso, algunos de los lípidos pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre, ¿sí?
Los lípidos se pueden clasificar en lípidos saponificables o insaponificables. ¿Qué significa ese término de saponificables? O se refiere a la saponificación. La saponificación es una de las reacciones en las que las grasas se pueden convertir en jabón, ¿sí? Entonces, cuando son saponificables, entonces de ellos se pueden obtener jabón. Cuando son insaponificables, como los esteroides y las prostaglandinas, pues no se pueden obtener jabón de ellas, ¿m? O no pueden llegar a cabo esa reacción. Pueden ser simples como los triglicéridos o las grasas o las ceras, complejos como los fosfolípidos eh, y terpenos como los glucolípidos y las lipoproteínas, ¿sí? Las funciones pueden ser, bueno, estas son las principales. Las de reserva, porque obviamente las grasas en animales, tanto en animales como en vegetales, esas grasas contienen energía o son reservas de energía. Tienen una función estructural porque se encuentran formando la bicapa lipídica, ¿sí? Y la mayoría, los lípidos, en el caso de los animales complejos como las aves y los mamíferos, etcétera, recubren órganos y le dan protección y consistencia a los órganos. ¿M? Además de eso, también se encuentran formando tejido conectivo, ¿sí? Es decir, un tejido que ayuda a mantener pegaditos los huesos, los músculos, etcétera, ¿sí? Función biocatalizadora, porque pueden ser pueden estar formando catalizadores, como por ejemplo la vitamina E, ¿sí? Que esos catalizadores ya sabemos que son los que ayudan a que las reacciones, en este caso las reacciones químicas que suceden dentro de los organismos sean un poco más rápidas. Y luego están la función transportadora, porque em, estos, ¿esto qué? Bueno, estos lípidos pueden viajar fácilmente por el intestino y pueden ayudar también a transportar los ácidos biliares y eh, algunos complejos proteolípidos, perdón, que tienen cierta concentración, no, sino cierta estructura proteica. Y función termoaislante, pues obviamente que se refiere a, al mantenimiento del calor, sobre todo funciona mucho para los osos, para los organismos que llevan a cabo la hibernación, ¿sí? Los lípidos tienen como unidad funcional o principal los ácidos grasos. Los ácidos grasos, entonces, ¿por qué se llaman ácidos? Porque tienen esta partecita aquí de ácido carboxílico y tienen hacia allá una cadena de más de 10 carbonos, ¿sí? A eso se llaman ácidos grasos. Pueden ser ácidos grasos saturados o insaturados. Saturados cuando todos sus enlaces son simples o sencillos más bien. Y insaturados cuando tienen dobles o tienen triples enlaces. ¿Han escuchado esa expresión de omega 3, 6 y 9? Entonces, eso de omega 3, 6 y 9 quiere decir que en los carbonos 3, 6 y 9 tenemos enlaces dobles o enlaces triples, ¿sí? La primera clasificación, los primeros glicéridos o lípidos que conocemos se llaman acilglicéridos, ¿sí? Esos acilglicéridos están formados por ácidos grasos, 3 unidades de ácidos grasos, un grupo glicerol o la reacción entre esos ácidos grasos y la glicerina se lleva a cabo, la reacción se llama esterificación y produce los triacilglicéridos, los 3 ácidos grasos unidos al grupo glicerol, ¿cierto? Y son los lípidos más abundantes y más importantes porque son las reservas energéticas tanto de los vegetales como de los animales. Los triglicéridos son líquidos, los triglicéridos que son líquidos se conocen como aceites, ¿sí? Y los otros que están en estado sólido se llaman grasas, ¿sí? Y la mayoría de las grasas pues, se encuentran en los animales. Ahora, otro tipo de lípidos se llaman los fosfolípidos. ¿Por qué se llaman fosfolípidos? Porque igual, contiene ese grupo glicerol, contiene los ácidos grasos, si se dan cuenta, pero ellos contienen una cabeza polar que está formada por el grupo fosfato, ¿sí? Toda esta partecita es no polar y esta partecita es polar, ¿sí? Entonces, de tal manera que ellos son los que conforman lo que nosotros llamamos las bicapas lipídicas, ¿sí? Y que ayudan a que esa membrana sea semipermeable y sea selectiva, por así decirlo. ¿M? Ahora, las ceras
La más conocida, pues, la cera de abejas, ¿sí? Pero también hay cera de plantas, de carnaúba, de oveja. Esas ceras son simplemente combinación de ácidos grasos, una cadena larga de ácidos grasos, ¿sí? Con alcoholes de cadena larga. Eso es lo único que pasa ahí, ¿sí? Profe, Dime, ¿puedo hacerte una pregunta? sí, ¿Cuál es la cera de oveja? la cera de abejas las utilizamos sobre todo para... No, no, no. Ah, es que dice cera de oveja. De oveja, ah, sí, igual, se obtiene de la oveja, es como si fuera un lípido que se... Pues estas ceras, esta por ejemplo, esta de oveja, la utilizan las Ujú. ovejas para poder, o cubren, por así decirlo, la primer capa de pelo para poderse mantener, como digo, o mantener su aislamiento térmico, ¿sí? Ah, ok, ok, sí, ya sé cuál. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Las utilizan los animales sobre todo para, porque como esas ceras, esas ceras son impermeables, entonces les ayudan a cubrirse ¿de qué? De la humedad, ¿sí? Se la utilizan mucho las aves para las plumas, o en este caso la oveja para su lana, para su pelo, para su piel, ¿cierto? Y algunas plantas para las hojas y los frutos, ¿cierto? Porque es una capa protectora. ¿M? Los esteroides, estos amigos esteroides, son estructuras lipídicas, pero que están formadas por varios anillos, ¿sí? Entonces, son insolubles en agua, ¿cierto? Importantes, el colesterol, la vitamina D y algunas de las hormonas esteroideas que tienen función sexual. ¿M? Las proteínas, mira que voy a ocultar aquí esto acá ya. Las proteínas son los principales componentes de los seres vivos, tanto animales como vegetales, ¿cierto? Tienen muchas funciones, ahorita vamos a hablar de las funciones de las proteínas. Eh, Están formados por aminoácidos, más o menos el grupo de aminoácidos son de 21 aminoácidos, ya te voy a explicar. Y esas proteínas son importantes porque la síntesis de proteínas son las que nos muestran a nosotros ese fenotipo, ¿cierto? Que está contenido en nuestros genes o nuestro genotipo. Las encontramos fácilmente, ya sabemos que están formando la mayoría de los músculos, pero también en algunos cereales o en el queso o en los huevos o en la leche. ¿M? No quiere decir que estos alimentos no tengan grasas o tengan carbohidratos, sino que su mayor contenido pues, es de proteínas, ¿sí? Las unidades básicas de las proteínas se llaman aminoácidos. Los aminoácidos están formados, como su nombre lo indica, por un grupo amino y por un grupo de ácido carboxílico. El carbono central y tiene un hidrógeno y esta parte de aquí siempre será reemplazada en los 21 aminoácidos que existan. ¿M? Ahora, ¿qué funciones tienen las proteínas? Una función estructural, ¿sí? Porque están formando las membranas celulares y son los receptores de las membranas que facilitan ese transporte de las sustancias del medio exterior al medio interior de las células. ¿M? Algunas, por ejemplo, como las proteínas, las histonas, son las que ayudan a dar forma a los cromosomas para que puedan expresarse los genes. ¿M? La función enzimática, porque muchas de ellas obviamente están formando las enzimas, ¿cierto? Y pues que son los catalizadores biológicos que ayudan a que sea mucho más rápido el metabolismo celular. Ahora, la función hormonal, eh, muchas de las hormonas que conocemos, por ejemplo, como la insulina o el glucagón, ellos, que son obviamente los que, por así decirlo, regulan la concentración de azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces, eh, esas proteínas, esas hormonas son de naturaleza proteica, ¿sí? Los corticosteroides, la calcitocina, que es la que ayuda al metabolismo del calcio, ¿sí? Y que es producida por la tiroides, creo que es. Otra función, la reguladora, pues porque obviamente que ellos ayudan a, perdón, ¿cómo nos ayudan? Nos ayudan, sino más bien intervienen en el proceso de síntesis de proteínas, ¿sí? Que esa síntesis de proteínas se lleva a cabo para la expresión de genes y esa síntesis de proteínas o esa expresión de genes tiene que ser regulada o tiene que haber como una especie de control de calidad, ¿sí? De los genes para que no hayan errores durante su expresión o la expresión o la síntesis de proteínas. Ahora, la función homeostática porque obviamente que ayudan a mantener el pH
o el control interno o la regulación interna. Con respecto a la función defensiva, varios de ellos actúan como anticuerpos, ¿sí? Algunas también, por ejemplo, ¿en qué? Por ejemplo, las toxinas, la toxina botulínica, que es producida por la bacteria, ay, se me olvida cómo se llama. Bueno, esas toxinas, o varias de las toxinas también son en la naturaleza proteica, de transporte, porque ya les dije que estaban formando las membranas celulares, pero también, por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que es la que transporta el CO2 y el oxígeno en el torrente sanguíneo. Otra que es la función contráctil, que tiene que ver con el movimiento de los músculos, y la de reserva, porque en algunos seres vivos, como por ejemplo los huevos, ¿sí? Constituyen la reserva de aminoácidos para que se desarrolle un embrión. ¿Mm? Ahora, las proteínas tienen cuatro tipos de estructura. Una estructura primaria, que son los aminoácidos o la unión de aminoácidos. Una estructura secundaria, que puede ser una hoja plegada o una hélice, ¿sí? Y la estructura terciaria, que es la unión de esas hélices alfa y esas hojas plegadas. Y hasta ahí en este punto no ha comenzado o comienza la maduración. Y después de la maduración, es decir, que se generen todos los enlaces en las proteínas, entonces podemos observar la estructura cuaternaria, que es cuando ya las proteínas pueden cumplir la función a la que se deben, eh, eh, de la que se deben encargar, perdón. Por último, tenemos a los ácidos nucleicos, que es otra de las biomoléculas, y están formadas por nucleótidos, y los nucleótidos son subunidades formadas por grupos fosfato, azúcar y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas ya sabemos que son uracilo, adenina, timina, guanina, citosina, y el uracilo, que está únicamente presente en el ARN. El ácido desoxirribonucleico es una molécula de doble hélice, ¿sí? Que están formadas, pues obviamente, en espiral y demás. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina, ¿cierto? No hay uracilo. Los nucleótidos se unen entre sí, eh, teniendo como en cuenta que es adenina con timina, guanina, ¿por qué me salió aquí el resto? Guanina con citosina, eso me salió ahí mal. ¿Listo? Y en el caso, bueno, de la ARN, que en vez de timina tenemos el uracilo, ¿sí? El ARN es la molécula acompañante del ADN en la transmisión de la información genética y está formada por adenina, guanina, citosina y en vez de timina el uracilo, ¿cierto? Igual, los nucleótidos se unen para formar una sola cadena. Hay tres tipos de aminoácidos, perdón, de ARN, que es el mensajero, el de transferencia y el ribosómico, ¿sí? El ARN solamente transporta la información que contiene el ADN, o sea, la saca del núcleo hacia el citoplasma. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos según la secuencia que indique el ARN mensajero, y el ARN birribosómico, que es el que constituye la estructura de los ribosomas, y él ayuda obviamente a unir los aminoácidos, ¿sí? ¿Qué funciones o cuáles son las funciones? Entonces, regular las funciones de las células, ¿sí? Sintetizar proteínas, almacenar y transmitir información genética, ¿sí? El ADN obviamente que contiene toda la información genética o todos los genes de un individuo, y el ARN se encarga de el mecanismo de tomar esa información del ADN y transmitirla perdón, traducirla en proteínas. Entonces, aquí les dejé para que repasen sobre las biomoléculas. ¿Sí? Aquí este es un libro con una información completísima de bioquímica y la estructura y la función de las biomoléculas. La teacher Mayra Alejandra Gutiérrez, docente de biología.